al final de la clase pasada lo que hice fue plantear que quería hacer un ejemplo de regresión bivariado, es decir, me había pensado que esto iba a ser una regresión de este estilo. Eh, en este caso, lo que voy a plantear es una ecuación en la cual voy a decir que el precio es una función mm, que depende de beta cero, una constante, más un beta 1 del precio, pero de la cantidad. Bueno, de hecho podríamos hacerlo al revés si quisiéramos. Bueno, vamos a hacerlo así, de la cantidad. Entonces, la idea es, hagamos esta regresión, muy sencilla. Esto implicaría que entonces mi vector y estaría dado por el vector de precios, y que sería formado por todos los precios que había yo dicho, que eran 18, 16, 17, así hasta el último que era un 8. Este sería mi vector y. Mi matriz X, por el contrario, bueno, en su caso sería en realidad la concatenación de dos vectores. Un vector, primero que sería un vector de puros 1, lo voy a denotar como con este 1 más negrita. Y el vector formado por Q. En este caso, esta matriz quedaría como una especie de esta forma, 1, 1, 1 hasta el final, y todos los que son Q, que en este caso serían, empezamos en 3, 3, 7, así hasta el último que era 9. Esta sería mi estructura de vectores y matrices que necesitaría hacer para poder hacer una regresión. Dicho esto, entonces el procedimiento de estimación consistiría únicamente en resolver el siguiente problema, que sería encontrar cómo sería beta estimado. Y beta estimado sería x' por x a la menos 1 por x' por y. En este caso, lo primero que tendría yo que resolver es cómo sería x' por x en el caso que tengo una columna de puros unos y otra con variables o con información. La matriz debería de quedar de una forma de este estilo. Entonces, voy a plantearlo en forma genérica. Y voy a decir que en este caso lo que tengo es que tengo el producto de una matriz que tiene puros unos al principio. Luego tiene la información para el individuo 1, la información para, para la observación 2, observación 1, observación 2, así hasta la observación, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 observaciones, hasta la observación 11. Todo esto traspuesto, multiplicado por la misma matriz, sin transponer, que sería igual a 1, 1 es igual a x1, x2, hasta x11. Después hacer la inversa de este procedimiento, multiplicarlo por la matriz inversa de esto, que sería 1 igual hasta hasta 1 también, y luego sería x1, x2, así hasta x11, traspuesto también. Y finalmente el vector y, que sería mi observación 1, mi observación 2, hasta mi observación 11. Y resolver este problema. Entonces, si esto es una matriz traspuesta, entonces el primer elemento de esta matriz es, en realidad, ya bajo la transposición, la primera matriz sería una matriz de 2 por 11 y la segunda sería una de 11 por 2.
En este caso, la matriz, lo que me daría como resultado, entonces el producto es una matriz de dimensión 2 por 2, que multiplica a su vez a otra matriz que es igual de 2 eh, por 11 y otra por otra matriz que es de 11 por un vector que es de 11 por 1. Entonces, al final del día, lo que me daría es que este resultado de acá sería algo de 2 por 1. Al final, entonces, lo que me va a quedar es que beta, entonces debería ser algo de 2 por 1. Y continúo mi desarrollo con estas expresiones. Entonces, a lo que voy a llegar es a lo siguiente, es que beta, en este caso, mi estimador beta va a ser, el producto va a ser, entonces, si tengo la primera columna de puros 1 multiplicado por 1, multiplicado 11 veces y sumado, entonces voy a tener la primera entrada 11, luego voy a tener la suma desde i igual a 1 hasta 11 de todas las variables, y en esta entrada tendría la suma desde i igual a 1 hasta 11 de todas las variables, y en el segundo caso tendría el producto desde i igual a 1 hasta 11 de x cuadrado. Luego, al final, lo que tendría aquí es invertir esto, y al final lo que tendría en este lado tendría que igual sería la suma desde i igual a 1 hasta 11 de mi variable dependiente, la suma desde i igual a 1 hasta 11 de mi variable i por y, así. ¿Sí? Para todos les quedó más o menos claro cómo estaban las cuentas aquí. Sí. Vale. Ok, entonces, una vez hechas las cuentas, lo único que sigue es hacer las operaciones. Las operaciones de todo esto son más o menos, una vez que hagan todas las operaciones, al final del día lo que les va a quedar es que beta sería algo así, sería 18.39 según mis cuentas, y menos 0.63. Es decir, al final del día lo que tendría yo es que mi ecuación final sería Q, cualquier observación QI se puede expresar como 18.39.77 menos 0.6356 del precio I. Lo que significa, o como lo podemos interpretar, es por cada modificación en una unidad en el precio, Q va a caer en 0.63 unidades. ¿Sí? Es una regresión sencilla. Entonces, al final del día, lo que tendría yo es que mi set de datos, dicho esto, creo que se los compartí también ahí en las notas, es que mi set de datos debería de verse más o menos algo así. Mi recta de regresión debería ser algo así, con una pendiente que estaría dada por menos 0.6356. Está horrible esta flecha. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas con este planteamiento? ¿O con qué es lo que planteé aquí? No, profe. Vale, ok. Entonces, digamos, este es un ejemplo muy sencillo de cómo se estima un caso de dos variables. Ahorita yo creo que nos va a dar tiempo al menos ver uno de más variables, pero quiero más o menos ir ilustrando cómo se utiliza la regresión. Luego, el siguiente caso es, hagamos ahora un ejemplo en el cual les doy los resultados de la regresión y hagamos la, mm, la prueba de hipótesis asociada. Entonces, ejemplo 2. El ejemplo 2 estaría dado por lo siguiente. Entonces, pensemos de la siguiente manera. Supongamos que queremos estimar cuál es el precio
de las casas en una región dada. Entonces, supongamos que tenemos una ecuación que fue estimada en su versión logarítmica, es decir, que se tomó el logaritmo natural del precio de las casas, igual a, se planteó que era igual a una constante beta 0 más un beta 1 que dependía del logaritmo natural del área en metros cuadrados, más, más un beta 2 que depende del número de recámaras, más un beta 3 que depende del número de baños, más un beta 4 que depende de la antigüedad del hogar, bueno, de la casa. Entonces, supongamos que hacemos esta estimación lineal, entonces decimos que hemos logrado estimar esto, supongamos que después de la estimación encontramos una regresión, pues encontramos unos estimadores para cada uno de los betas asociados a esta regresión, y supongamos que los resultados están dados por una cosa de este estilo, supongamos que los resultados fueran los siguientes, supongamos que el resultado fue que beta estimado fue el siguiente, fue un vector asociado, que tenía beta 1, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta 4. Estimados, ¿no? Todos. Y que estaba dado por los siguientes resultados. Supongamos que nos salió 7.097, 7.94, perdón, 0.400, 0.078, 0.216, 0.212. El beta 1 es el coeficiente o el estimador asociado al logaritmo de los metros cuadrados que mide el área del terreno donde está ubicada la propiedad. Entonces, si está en logaritmo, se puede interpretar, perdón, el beta 1 se puede interpretar como una elasticidad. Entonces, si te acuerdan, lo habíamos planteado, que si la regresión implicaba que la variable dependiente y la variable explicativa estaban las dos en logaritmo, entonces ese coeficiente se puede interpretar como una elasticidad, lo que significaría es que por cada incremento porcentual de los metros cuadrados, el precio se incrementa en 0.4. ¿Sí? Entonces, el incremento en el precio de la propiedad es menos que proporcional que el incremento en el área. Podríamos seguir haciendo interpretaciones sobre los demás coeficientes. Los demás coeficientes son, en estricto sentido, números enteros, ¿no? Por ejemplo, el número de recámaras, que está asociado al coeficiente beta 2, que es 0.078, lo que estaría diciendo es que por cada unidad entera de incremento del número de recámaras, el precio de la casa se incrementa en 0.78. La verdad es que es muy poco. Pareciera ser que, de acuerdo a nuestros datos, lo que más incrementa el precio de las casas es básicamente el número de baños y la antigüedad. ¿Sí? De hecho, es un poquito extraño, o podría ser hasta contraintuitivo en este momento, que el hecho de que el beta 4 nos haya salido positivo, porque el beta 4 está asociado a la antigüedad. Entonces, lo que está diciendo es que entre más vieja sea la casa, tiene mayor precio. Probablemente es algo contraintuitivo. Una de las razones por las que nos salió contraintuitivo es que probablemente no está correctamente especificada la ecuación, al menos en cuanto a la antigüedad de la casa. Ahorita al final del ejercicio planteo una serie de cosas que se pudieron haber hecho para mejorar esta regresión. Bien. Entonces, digamos que ese es el resultado de beta. Supongamos además que una vez que estimaron beta, pudieron encontrar los errores o los residuales, y esos
son el resultado de el precio, el vector de precios, menos el vector de precios. Bueno, en logaritmos. Esta estimación está en logaritmos. El logaritmo natural del precio menos el logaritmo natural del precio estimado. Entonces, este es los errores. Supongamos que una vez que los estimaron, una vez estimados, entonces pudieron encontrar quién era mi estimador de la varianza. Y ese estimador era la suma desde i igual a 1 hasta, en este caso, creo que no les digo cuántas observaciones hay. Sí, hay 100 observaciones, hasta 100 observaciones. Supongamos que son 100 observaciones, entonces esto es la suma de los residuales al cuadrado entre 100 menos el número de estimadores o el número de variables estimadas, que en este caso fueron beta 0 hasta beta 4, entonces es menos 5. Supongamos que pueden estimar ese, entonces, y que también debería ser posible entonces estimar que la varianza de cualquiera de los betas estimados, beta k, debería ser igual a esta cosa. La posición késima dentro de esta matriz multiplicado por mi estimador de la varianza. Y esta sería la varianza de beta k, lo cual podría decir que mi error estándar estaría dado por mi error estándar de beta, estaría dado por la raíz cuadrada de la varianza de mi beta estimada. Entonces, una vez que puedo calcular todo esto, puedo construir entonces la prueba de hipótesis asociada a este problema. La prueba de hipótesis asociada a este problema debería de ser una cosa de este estilo. Yo debería de decir que la prueba más convencional en este caso es que beta k, la que yo estoy analizando, es exactamente igual a 0, contrastada contra la alternativa de que la beta k sea distinta de 0. Eso implicaría entonces construir una estadística t que resultaría de la división de la varianza de beta tomada como raíz cuadrada, es decir, su error estándar, que voy a abreviar de esta forma. Y en la parte superior de esta fracción quedaría beta k, menos la constante respecto de la cual estoy evaluando, que en este caso es 0, pues al final quedaría beta k borrito. ¿Sí? Entonces, mi estadístico t sería de esa manera. Este estadístico t se distribuye como una t de student con n menos k más 1, porque es el número de variables que estimé, y son k más 1 porque tengo desde 1 hasta 4, k es 4 más 1 por el beta 0. Entonces, lo que tendría yo es que podría yo formar un cuadro de resultados al final del día de la siguiente manera. Podría yo establecer un cuadro de resultados que podría quedar de esta manera, que es, por un lado, puedo aquí inyectar las betas estimadas, lo sería beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta 4, estimadas todas. El coeficiente asociado, el t asociado, que resulta de, bueno, primero el error estándar, perdón.
y finalmente el T estadístico o el T estimado. Entonces, según mis resultados, mi coeficiente me salió que el beta 0 era 7. Me salió que este era 7.094, este me salió 0.0400, 0.078, 0.216 y 0.212. Los errores estándar, supongamos que nos salieron de esta manera: 0.232, 0.028, 0.015, 0.23 y 0.24. Si estos son mis resultados, entonces el estadístico T, de acuerdo a mi formulación anterior que planteé aquí, solo implica dividir el beta estimado entre el error estándar, y de esa manera puedo obtener T asociado a cada uno de los coeficientes que acabo de estimar. Entonces esto implicaría dividir 7.94 entre 0.232 y 7.094 entre 0.232. Esto me da 30.57. Luego tengo 0.0, no, tengo un 0 de más aquí, perdón. A ver, déjenme regreso. Un 0 de más. Sí, es un 0 de más. 0.400 entre 0.028. Esto me da 14. Bueno, estaba utilizando rojo. 14.28. Luego tengo 0.078 entre 0.015. Eso es igual a 5.2. Luego tengo 0.216 entre 0.23 y esto me da 0.93. Y finalmente tengo 0.212 entre 0.24. Esto me da, según mis cuentas, 0.88. ¿Sí? Entonces, digamos que este es el estadístico T con el cual quiero contrastar mi prueba de hipótesis. Entonces, la pregunta que yo me puedo hacer aquí es: ¿en cuáles casos rechazo y en cuáles casos acepto la hipótesis? Para responderlo, tendría que ir a mi tabla estadística de T. Mis estadísticas T. Voy a buscar, ya no las tengo en la mano. T. Profe, tengo una pregunta. Claro. ¿Se utiliza la T porque la varianza fue estimada? Sí, la razón es porque la varianza fue estimada, y no porque la muestra sea pequeña. En efecto, puede ser. Ok. O sea, que asumimos que sí es normal, pero lo hacemos por la varianza. Sí, en efecto, eso es una buena observación. La tienes perfectamente claro. O sea, es, detrás de todo, uno de los supuestos que está detrás de esto es que estamos asumiendo que la variable que queremos analizar a través de una regresión es una normal, en estricto sentido, ¿no? Ahora, ¿podemos relajar el supuesto? Sí, a menos que tengamos una muestra grande. ¿Y cuánto habíamos dicho que era la muestra grande? Más de 30, más o menos, ¿no? Yo soy un poquito más estricto al respecto, y yo diría que más de 100 o al menos 100. Me parece que es una muestra grande. Ok.
Gracias. Bueno, entonces tenemos un estadístico T, entonces voy a buscar el T de 2 colas, que sería, para este caso, que sería de 1.984, si no mal me equivoco. Es el más cercano porque tenemos 100 datos, entonces voy a buscar en tablas. Lo que tengo que buscar en tablas es un estadístico T con n menos k más 1 grado de libertad para una confianza de que, bueno, vamos a pensar que mi confianza, no lo dije, pero mi alfa sea de 0.05, entonces voy a buscar un T. En este caso yo dije que mi número de observaciones serán 100, y digo que es menos k más 1 porque k es el número de betas, pero el número de betas como las indexé desde 0, entonces por eso le agrego el más 1. Entonces tengo beta 0 hasta beta 4, entonces tengo menos 5. Y mi alfa lo voy a suponer de 0.05, entonces tengo 0.05 entre 2. Entonces el T que estoy buscando es un T de 95 grados de libertad para una confianza de 0.025. Y según yo, si no me equivoco, esto es 1.984. Este es el T crítico. O el T de tabla, pues, si no me estoy equivocando. Entonces, me puedo regresar a mi tabla de resultados. Entonces me pregunto, ¿quiénes de estos en valor absoluto son más grandes que 1.98? Bueno, mi conclusión es básicamente que únicamente este y este. Los siguientes dos son menor a 1.98, por lo cual puedo decir que estadísticamente los coeficientes asociados a esas betas son estadísticamente cero. Es decir, la interpretación de este resultado es que en, digamos, la interpretación estadística sería que en muestreos aleatorios, eh, la probabilidad de que el efecto de la variable 3 y la variable 4 modifiquen el comportamiento o la variabilidad de la variable dependiente es cero. Eso es lo que estamos diciendo. La probabilidad de que ellos expliquen un poquitito de la variabilidad es cero. En términos económicos, para nosotros, para lo que decimos cuando sale ese tipo de resultados, lo que concluimos es que el efecto de la variable es nulo o simplemente no explica a la variable dependiente. En este caso era el precio de las cajas. Entonces, si se acuerdan, mi ecuación original, lo que yo había planteado era que las últimas dos betas era el asociado al número de baños, el número de la antigüedad. Entonces, lo que estoy concluyendo es que el número de baños y la antigüedad de la casa no tiene efecto sobre su precio. Su efecto es estadísticamente cero. Esa sería mi interpretación. Mi conclusión también sería que únicamente es relevante o estadísticamente relevante el área de metros cuadrados de la propiedad y el número de recámaras. Eso es algo que a veces puede sonar contraintuitivo porque según nuestra estimación, el beta asociado al número de recámaras, que es beta 2, si se dan cuenta, es un número muy pequeño respecto de los demás coeficientes. Sin embargo, no es relevante qué tan grande o pequeño sea el coeficiente, sino la relación que guarda respecto del error estándar. Más o menos la regla de dedo que deben de seguir ustedes es que si el coeficiente es al menos o casi 2 veces el error estándar, ustedes estarían en posibilidad de rechazar la hipótesis. Es básicamente la regla de dedo. Muchas veces ustedes cuando lean un paper se van a dar cuenta que no se suele reportar o el error estándar o el estadístico T, porque asume que digamos que la convención es que ustedes ya tienen claro
que el T crítico para un intervalo de confianza al 95% es siempre más o menos o casi siempre 2. Esa es la razón por la que no se reporta. Bien, ¿dudas con este ejercicio? No, profe. Profe, yo tengo una duda. Bien. Entonces, o sea, decimos que ves beta 0, beta 1, beta 2 sí tienen relación con el precio, pero no podemos decir quién tiene más efecto. O sea, esos números no significan nada. No, sí, sí significa. O sea, lo que trato de decir es, a lo mejor lo expresé mal, pero la explicación que trato de transmitir es que los coeficientes que están aquí reportados, este, el valor por sí mismo de ellos no es relevante hasta que tú lo contrastas con la prueba de hipótesis. Cuando tú lo contrastas con la prueba de hipótesis, es cuando tú calculas el test estadístico y entonces puedes decir quiénes de ellos, quiénes de los coeficientes son estadísticamente, tienen un efecto estadísticamente nulo o estadísticamente igual a cero. Una vez que lo seleccionas, entonces ya puedes elegir entre los que quedaron estadísticamente diferente de cero, quienes tienen más impacto. Ahora sí, dentro, por ejemplo, beta 0, beta 1, beta 2, puedes concluir que probablemente beta 1, que era el área, es el que tiene más efecto sobre el precio de las casas. Como beta 0 es una constante, tú la puedes interpretar como que hay un nivel mínimo o hay un precio base que es como el que se suele pagar por las propiedades en esa área geográfica donde estás analizando el problema, ¿no? Es como una especie de piso, ¿no? Del precio. Lo que en promedio, o sea, todo esto son interpretaciones en promedio, ¿no? En promedio, digamos que el logaritmo del precio de las casas es 7.0. ¿Vale? Ok, gracias. Entonces, si no hay dudas, quisiera ver un ejemplo ya un poquito más elaborado, con más, un poquito más, pues ya creo que más aplicado a lo que podrían hacer en su día a día. Bien, entonces, lo siguiente lo voy a trabajar en Python. Entonces, les voy a compartir ahorita por el chat de aquí, la liga al GitHub. Quien no pueda bajarlo, dígame y les comparto los archivos para que, bueno, hago las dos cosas. Les comparto la liga al GitHub y les comparto los archivos que vamos a trabajar hoy. Vamos a ver, la liga al GitHub será esta. ¿Dónde está el chat? Entonces, la liga del GitHub es esta. Y ahora les envío los archivos. Profe, Para que... Sí, dime. para obtener el error estándar, la varianza, bueno, la raíz de la varianza aplica para cada entrada del vector beta, ¿verdad? La raíz de la varianza, sí. De beta. Cada uno de los betas tiene una varianza diferente. Lo que es constante a lo largo de ellos, a lo largo de todas las varianzas, lo que es constante es ¿dónde está? ¿Dónde lo puse? Aquí. Es este componente que está aquí. Este es el que es constante a lo largo de todas las varianzas de beta. El que va cambiando es la posición K, K dentro de la matriz X, dentro de esta matriz. Entonces, tomas la matriz inversa y vas tomando la posición, vas tomando los elementos de la diagonal básicamente. Entonces, por ejemplo, para el beta 0, la varianza del beta 0 va a ser su varianza estimada multiplicada por la posición 1, 1 de la matriz inversa que se forma aquí.
La varianza de beta 1 va a ser la posición 1, 1 y así te va. Y luego a eso le tomas la raíz, por eso te da una varianza para cada uno de los elementos. Espero que esa era la duda, Karina. Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Quien a lo mejor ahorita no pueda correr el notebook en Python, no se preocupe. Yo prefiero que vayan siguiendo la discusión. Si quieren en GitHub, nada más vayan viendo los resultados y después con calma lo corren en su casa. Quien lo pueda correr junto conmigo, hágalo por favor y vamos atendiendo las dudas que les puedan surgir. Entonces les voy a enviar los archivos de la clase de hoy, también por el chat, por si alguno de ustedes tiene problemas para utilizar el Git. Listo, creo que ya envié todo. Vale, entonces voy a cambiar de pantalla. Vamos a cambiar ahora esto. Entonces, primero, déjenme abrir mi Python. Estamos corriendo. Vale. Entonces, la clase de hoy es este archivo Python que está aquí. Entonces, voy a ver regresión lineal hoy. Esta es una aplicación, les mandé unas pequeñas notitas, creo que el fin de semana se las mandé, o muy a principios del fin de semana, unas notas que trata de resumir cuál es el problema que voy a analizar hoy. Entonces, el problema es básicamente analizar un problema de estimación de una función de costo. Entonces, lo que quiero atender hoy son como dos grandes temas que probablemente les van a surgir sobre la marcha cuando ustedes hagan implementación de análisis de regresión. Una de las cosas que les va a surgir es la duda de cuándo la relación entre dos variables deja de ser correlación y se puede interpretar como causalidad. Correlación es un fenómeno muy común que ustedes pueden observar en muchas variables. Por ejemplo, hay una correlación entre probablemente el tiempo que les toma viajar a la escuela y probablemente si hay lluvia o no. Entonces, en estricto sentido es una correlación y se vuelve causalidad hasta que ustedes establecen un mecanismo de relación causal. Es decir, cuando ustedes construyen la idea de que, bueno, si llueve, entonces las calles hay ciertas calles que se vuelven muchísimo más peligrosas para la conducción, entonces los conductores empiezan a manejar más lento, por lo tanto, todo el tráfico se vuelve lento, por lo tanto es más difícil viajar. Cuando ustedes hacen esa construcción o modelan ese tipo de problemas en su cabeza, entonces si plantean un modelo teórico es cuando se vuelve causalidad. Eso por un lado. Segunda cosa que quiero atender aquí es abstraer un modelo teórico, puramente teórico del libro de texto y tratar de implementarlo como una regresión. Entonces son dos cosas que quiero hacer. Una, como tratar de atender el problema de cuándo una correlación se vuelve causalidad y cuándo un modelo teórico se puede implementar como una regresión. Son las dos cosas que quiero atender con este ejercicio. Entonces, voy a empezar con los básicos en este caso de este problema en Python, que es de importar estas librerías. Voy a ocupar estas librerías. Puse aquí una explicación de para qué ocupo cada una de ellas. Espero que sea más o menos claro para qué ocupo cada una de ellas. Esta instrucción que está aquí, si lo están corriendo junto conmigo y no les ejecuta la instrucción que voy a ejecutar ahora, que es esta,
Si no se ejecuta esta y les aparece un error, es probablemente porque necesitan ejecutar primero estas dos instrucciones. Para ello necesitarían quitarle gato a esta y ejecutarla. Y una vez que la ejecutan, ya van a poder ejecutar el resto del código. Eso solo se ejecuta una vez y es para instalar cosas que a lo mejor no tiene precargadas en Python. En este punto también quiero mencionarles algo. Si ustedes tienen problemas para ejecutar Python dentro de sus máquinas, pueden ejecutarlo a través de Colab. Colab es una herramienta que está, software, es una herramienta libre de Google que no requiere que ustedes instalen absolutamente nada. Voy a entrar rápido a Colab nada más para ilustrarlo. Entonces, Colab está, ustedes googlean así, literal Colab, les aparece Google Colab. Y Google Colab es este tipo de, les aparece esta pantalla. Normalmente ustedes le pueden subir cosas. Por ejemplo, si yo quisiera subir este ejemplo que estoy analizando, le daría subir. Y lo único que haría sería arrastrar, en este caso el notebook, en este caso es lo puedo arrastrar hasta aquí. Se sube y se ejecuta en línea. La ventaja de hacerlo en línea es que ustedes no tienen que instalar nada. De hecho, alguien me mostró que incluso se puede ejecutar hasta en el celular. Entonces, es suficientemente bueno para evitar a veces el procesamiento de dentro de nuestras máquinas. A veces puede ser lento, por está casi lleno el disco o por muchas razones. A veces esto es una buena opción. Cuando ustedes trabajan en Colab, tienen acceso a cosas como, por ejemplo, además de ejecutar cosas, pueden incrementar la memoria que están utilizando. Por ejemplo, ahorita que ejecuté, tengo un error, pero ahorita lo corrijo. Aquí te aparece este icono y en este icono yo puedo decirle que quiero gestionar más memoria. Por ejemplo, le puedo pedir más RAM. Incluso creo que lo más que le puedes pedir aquí son algo así como 16 GB de RAM. Entonces, puedes trabajar cosas sumamente complejas dentro de Colab. Por ejemplo, el error que me sale a mí es el que a algunos les pudo haber salido por no haber ejecutado algunas librerías. Bueno, por no haber instalado unas librerías previamente. En este caso son estas dos. Entonces, lo que voy a hacer es primero instalarlas. Se tarda un poco en realidad. Y una vez que termina, ya no debería tener problema para ejecutar. Y ahí está, se ejecutó. Pero bueno, yo me voy a regresar a mi entorno local, que es este notebook. Una vez que ejecute esta línea, entonces quiero entrar ahora sí a la discusión del problema teórico. Esta es una aplicación del método de mínimos cuadrados ordinarios, de regresión lineal múltiple. Para el caso es un paper muy viejo, pero es un paper clásico. Es un retorno a escala en la industria eléctrica. Es un paper que fue escrito en el 63, con datos del 59, si no mal recuerdo. Y básicamente trata el problema de generación eléctrica en Estados Unidos. Lo voy a tratar de describir de forma económica para que entiendan por qué es relevante en términos de microeconomía este problema. Es una industria, la industria de generación eléctrica, al menos a finales de los 50, principios de los 60 en Estados Unidos, funcionaba muy como nosotros estábamos funcionando probablemente hasta el año pasado, ¿no? Hasta antes de las modificaciones legales que hizo el gobierno federal. Nosotros funcionábamos como en los 60 y 50 del siglo pasado en Estados Unidos, que básicamente las empresas generadoras de electricidad son pequeños monopolios locales. Todas ellas generan por diferentes tecnologías. En los 60, por ejemplo, las tecnologías más importantes de generación estaban basadas en hidroeléctricas, termoeléctricas y motores de combustión interna. Básicamente las termoeléctricas basadas en carbón. Nosotros en México, nuestras termoeléctricas básicamente basadas en combustible, que es casi carbón. Tenemos muchas hidroeléctricas en México. En
Estados Unidos existen muchísimo más, tienen más flujos, tienen ríos con un flujo de agua más grande que en México, entonces pueden utilizar más la energía hidroeléctrica. En el caso de México tenemos ríos más pequeños, entonces la energía es menos eficiente. Digamos que entonces el problema es, tienes una industria de generación que son todas las empresas generadoras, son tomadoras de precios, entonces digamos que existe un mercado competitivo en el sentido de que todas las empresas ofrecen su electricidad a consumidores, quienes a su vez pagan un precio regulado, como en México hay un precio regulado de electricidad pagada, pero las empresas generan con costos que no pueden, los cuales ellas no pueden establecer eh, condiciones, es decir, son tomadoras de precios. Todos los insumos que compran, los compran a precios de mercado, entonces ninguna tiene poder monopsónico o poder de compra. Las variables, entonces, en este ejemplo, son costos, precios de los factores y la cantidad producida. Básicamente, ese es el planteamiento general económico. Entonces, el problema o la motivación económica en este caso es, imaginen que quieren estimar una función de costo, quieren estimar cuánto aporte al costo hace el producto, es decir, el costo depende básicamente de dos cosas, ¿no? De la cantidad que produces y de los precios de los factores. Entonces, lo que queremos estimar es cuál es el efecto de la producción y cuál es el efecto de los costos. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, puedes utilizar una función lineal muy sencilla y simplemente poner el costo en función de una, eh, una combinación lineal de precios de los factores y cantidad producida. Sí, pero en realidad lo que yo quisiera hacer es utilizar, resolver un problema que existe en muchas industrias que se llama la existencia de economías de escala. Espero que hayan visto ya en micro, según yo ya vieron en micro, y básicamente consiste en analizar los problemas cuando la curva de costo medio está en su parte decreciente o en su parte creciente. Si está en la parte decreciente, quiere decir que hay economías de escala. Si está en la parte creciente, quiere decir que hay deseconomías de escala. Yo aquí estoy utilizando una ilustración en la cual solamente hay deseconomías de escala, es decir, que el costo medio, que simbolizo con la letra AC, entonces ya no tiene ya no tiene una parte decreciente, sino que en realidad siempre está ya en la parte creciente. Es decir, lo que estoy yo planteando es que en esta industria todas las empresas ya empiezan a enfrentar costos crecientes por incrementar la cantidad producida, y la parte de costo decreciente, que podía ser una trayectoria así, ya ha transcurrido, entonces ya no es viable en este momento. Digamos que cada una de las empresas en la industria tiene curvas de costos medios y costos marginales, como estoy ilustrando aquí, pero lo que quiero hacer es estimar una función de costo medio para toda la industria. Esto implica entonces estimar una curva de costo medio que capture todos los puntos en los cuales eh, como esto es una industria de precios regulados, entonces a cada empresa se le paga un precio P por su electricidad vendida, el cual se iguala al costo marginal. Entonces ese costo marginal lo puedo trasladar hacia abajo al costo medio, y el punto donde toca el costo medio es el punto de costo medio que es cubierto por el pago del precio. Entonces puedo hacer eso para cada una de las empresas de la industria y luego entonces calcular la curva de costo medio de toda la industria, que sería la unión de todos los puntos, como el punto A y el punto B, para muchas empresas. Imagínense que aquí tienen muchísimas empresas más, entonces si tuvieran todos los puntos A y B para los cuales las empresas están vendiendo su electricidad y recibiendo ingresos por su producción, entonces podrían dibujar una curva que probablemente debería, déjenme ver si por aquí tengo
Según yo, hay una manera de hacer un dibujo aquí. Creo que no hay. Mm, No, no tengo herramientas. Bueno, lo siento, pero quisiera dibujarles una curva que siga esta trayectoria, una trayectoria muy sencilla así, y que decreciera, y que probablemente creciera hacia el final. Entonces, esa sería una curva de costo medio para toda la industria. Entonces, el problema, básicamente, o lo que resuelve NERLOP en su paper es estimar esa función de costo medio para toda la industria. Entonces, recapitulando un poquitito, tienes un problema micro, un problema microeconómico que es de muchas empresas pequeñas, que cuando agregas la información de todas ellas, puedes replicar entonces una función de costo medio para toda la industria. Entonces son dos niveles diferentes. Entonces, cuando pensamos problemas en micro, siempre los pensamos de esa manera. Pensamos preferencias individuales que después agregamos y construimos entonces curvas de demanda, construimos curvas de oferta en el caso de oferta en el caso de las empresas, y así sucesivamente construimos la teoría micro que construimos. Esa es la misma lógica que estoy siguiendo. Parto de un problema micro, en el cual cada empresa tiene una forma de costos medios y costos marginales, y construyo una curva de costos medios para toda la empresa. Esto es lo que yo quisiera hacer. Bien, entonces mi planteamiento micro es más o menos estándar. Voy a iniciar con una función de producción, que es del tipo Cobb-Douglas, que está escrita aquí, la cual, y esa es la función de producción, entonces voy a decir que tengo también una función de costos, está escrita por esto, la cual voy a buscar minimizar. Entonces voy a minimizar la función de costos sujeta a la cantidad producida. Y una vez que hago toda la talacha, que creo que se las compartí en unas pequeñas notas, resuelvo todo el problema de optimización, despejo, hago una serie de sustituciones, puedo llegar a que entonces el óptimo se encuentra en una función que se describe por esta cosa, que es el logaritmo del costo es igual a un componente mu i, y que depende del logaritmo de la cantidad, del logaritmo de los precios, y ya. Entonces, lo que yo puedo decir de esto es que cada uno de los coeficientes, por ejemplo, 1 entre R o alfa 1 entre R o alfa 2 entre R, cada uno de estos se puede interpretar como elasticidad, porque cada una de las variables está en logaritmos, entonces la puedo interpretar como elasticidad. Voy a hacer una serie de supuestos, por ejemplo, el primer supuesto es que voy a decir que mu a todo este componente que está aquí lo voy a llamar solamente mu i. Este componente, si yo le tomara el valor esperado, diría que es una constante, y voy a definir un término de error como la diferencia entre mu i menos el valor esperado. Voy a utilizar eso para sustituirlo en esta ecuación, y voy a llegar entonces a que mi ecuación estimar va a ser de esta forma. Va a ser una ecuación que va a ser beta 1 más beta 2, que depende del logaritmo natural de QI, y así sucesivamente hasta un término. Una de las cosas que puedo hacer de interpretación aquí es que mu i se puede interpretar como los factores diferenciadores entre las empresas. Por ejemplo, hay ciertas características que hacen que las empresas puedan ser más eficientes unas respecto de otras. ¿Qué cosas pueden ser ese tipo de factores? Por ejemplo, la capacidad gerencial. Un buen gerente en una empresa puede generar que una empresa tenga altas eficiencias. Por ejemplo, tecnología. La tecnología también puede ser una razón de eficiencia. Entonces, mu-i captura, esta expresión, mu-i, captura todas esas diferencias en eficiencia, lo cual lo único que hace esas diferencias en eficiencia es que nos modifica dónde puede estar la curva de costo marginal,
puede ser una curva de costo marginal más abajo, más arriba, dependiendo de qué tan eficiente sea. Y el costo medio también lo modifica. Bien, entonces, una vez planteado eso, quiero estimar esta regresión. Noten que una de las restricciones que existe en este análisis de regresión es que beta 3 más beta 4 más beta 5 debe de ser igual a 1. Es decir, que la suma de alfa 1 sobre R, alfa 2 sobre R, alfa 3 sobre R es igual a 1. Porque en realidad mi modelo teórico dice que eso es cierto. Esta restricción se conoce como economías, como una función de retornos a escala constante. No quiere decir que las empresas tengan retornos a escala constante. Lo que estoy diciendo es que en la industria, todas las empresas siguen una misma trayectoria agregada de industria de costo medio. Eso es lo que estoy diciendo con esta restricción. Entonces, básicamente mi análisis de regresión va a tener dos características importantes. Uno, voy a hacer pruebas de hipótesis sobre las betas, de beta 1 hasta beta 5. Y voy a probar una hipótesis de este estilo, beta 3, beta 4 más beta 5, que es una combinación lineal de las otras betas. Como les dije la clase pasada, es un caso particular de pruebas de hipótesis. Bien, entonces mi vector X va a ser esto, bueno, más un término, más un 1, aquí me faltó ponerlo. Me faltó poner que aquí faltan unos 1. A ver si sale con un 1, un vector de puros 1. Y el logaritmo de la producción, de los precios. Y al final, entonces, lo que estoy haciendo es estimar una función de costo. Si yo la pudiera graficar, debería de ver algo así, como esta gráfica. Entonces, el plan de la clase es simplemente estimar una ecuación de este estilo. Voy a utilizar una base de datos de 145 empresas para Estados Unidos en los 50. Mis variables son estas. Entonces, lo primero que voy a hacer es importar la información. Entonces, mi información está en un archivo .dta, es un archivo de Stata, que a lo mejor probablemente sobre la carrera van a utilizar una ocasión Stata. Ya es de menos uso, pero se sigue usando Stata. Que lo voy a transformar y lo voy a convertir en un data frame con esta función. Voy a leer el DTA y lo voy a guardar en un data frame. Me voy a preguntar por las columnas, que son básicamente estas. Cada una de estas columnas corresponde con cada una de estas variables definidas aquí. El data frame tiene estos, te estoy mostrando solamente los primeros 5 datos. Vamos a hacer las estadísticas resumen. Entonces, ¿cómo hago estadísticas resumen? Muy sencillo, le digo el nombre del data frame, que en este caso se llama data frame, y le digo quiero que la describas y quiero que los redondees los resultados a 2 decimales. Entonces, lo ejecuta y lo redondea a 2 decimales. Entonces, me sale que, por ejemplo, el conteo son 145 datos todos. La media, por ejemplo, del costo es 12.98 y así sucesivamente la media de diferentes variables. Valores mínimos y máximos. Le puedo preguntar qué tipo de datos son en cada una de las columnas. Todos son números flotantes o números reales, como quieran verlo. Le pregunto si hay algún valor que sea nulo. Entonces le digo dentro del data frame, quiero saber si hay algún valor que es nulo. Y le quiero que lo verifique de cualquier manera, ya sea por filas, por columnas, como sea, pero que me diga si hay valores nulos. Y me dice que no hay ningún valor nulo, toda la tabla está poblada, no hay ningún valor nulo. Lo que voy a hacer ahora es agregar nuevas variables. ¿Qué nuevas variables? Necesito, por ejemplo, que todas las variables estén en logaritmos. Entonces voy a calcular el logaritmo del costo, que lo voy a denominar como el de costo,
LTOTCOS, que va a ser tomar de NP, que es NumPy, de NumPy, quiero que utilice el logaritmo y que lo guarde en esta nueva columna que se va a llamar así, que tome el logaritmo del costo total. Aquí lo haga para la producción, para el trabajo, para el combustible y para el precio del capital. Y al final voy a calcular una variable más, que es el costo promedio, que resulta de la división del costo total entre el costo, entre la producción, costo medio. Ejecuto esta línea. Luego al data frame le voy a agregar una columna de puros unos. Necesito los unos para poder utilizarlos como constante. Y imprimo ahora mi data frame, y mi data frame ahora tiene más variables adicionales, que son, todas estas variables son nuevas, las acabo de crear. Y vamos a hacer algunas estadísticas descriptivas. Lo primero que voy a hacer es una gráfica muy sencilla. Voy a declarar un estilo muy popular entre la gente que utiliza R, que se llama ggplot. Entonces, ggplot es una librería, perdón, una librería de R que es para estilos. Es muy popular, entonces quien utiliza R le gusta mucho utilizar ggplot. Entonces vamos a utilizar el estilo ggplot para seguir. ¿Y en Python es lo mismo? En Python sí. Ok. O sea, todas las gráficas que hagas, cuando tú declares este estilo, todas las gráficas que se hagan te van a aparecer a las que tú hagas con la librería. Entonces, bueno, aquí declaré el estilo y aquí lo que hago es el histograma de costo total, por ejemplo. Lo hago en verde y le pongo label, nada más. Luego puedo hacer una gráfica de densidad si quiero. Y ya básicamente, ¿no? Entonces, me va a hacer un repaso de estadísticas descriptivas y gráficos. Bien, ahora sí entremos a la materia de la clase, que es hacer la regresión. Para la regresión, solamente recordemos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que es este amigo que está aquí. Entonces, pues recordemos las pruebas de hipótesis, se hacen de esta manera. Probamos la hipótesis nula de que beta sea igual a 0 y de que beta sea distinto de 0. Lo que implica, en términos, es que calculamos una t de esta forma, que se distribuye como una t con n menos k grados de libertad. En este caso voy a utilizar k y no k más 1, porque indexé mis variables desde beta 1 y no desde beta 0. Entonces, esa es la diferencia. Bien, y voy a utilizar una restricción de combinación lineal que va a estar dada por esta. Entonces, mi hipótesis nula es que beta 3, beta 4 más beta 5 es igual a 1 contra la alternativa de que no es igual a 1. Entonces, mi vector R va a estar formado por esta expresión. Pues cuando multiplique R por beta, me va a dar esta expresión que está aquí. R minúscula es igual a 1. Ese es como mi resumen de lo que quiero hacer. Quiero estimar, probar esta hipótesis y probar esta hipótesis. Ahora, hagamos un scatter plot muy sencillo del costo medio. Noten, este costo medio es el de la industria, porque me tomé la información de cada una de las empresas. Entonces, cada uno de los puntos que voy a graficar aquí, cada uno de estos puntitos rojos, serían los puntos en los cuales se intersecta lo que había descrito aquí arriba, que era esto. Cada uno de los puntitos rojos en la gráfica de abajo significa un punto A o un punto B. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que son los puntos, una vez que el precio es igual al costo marginal, si uno traslada hacia abajo la gráfica, va a intersectar con el costo medio, y este punto A, cada uno de estos puntos A o punto B, son lo que yo estoy ilustrando, digamos de manera empírica ya con datos, en esta gráfica que está aquí. Entonces tengo empresas que tienen un costo medio muy alto y empresas de un costo medio muy bajo. Y noten cómo hace esta curva así y como que empieza a crecer al final. Entonces lo que yo voy a hacer es una regresión que describa esta relación. ¿Sí?
Para llegar a eso tuve que hacer todo el análisis algebraico para despejar y optimizar y encontrar una ecuación. Bien, ahora voy a definir cada una de mis variables. La variable y es el logaritmo del costo total. La variable x es la variable... esta función de aquí está de más, perdón. Esta que voy a pagar aquí. La variable x tiene la columna de puros unos, tiene el logaritmo de la producción, el logaritmo del precio del trabajo, el logaritmo del precio de los combustibles y el logaritmo del precio del capital. Le damos run y ahora ejecutamos la regresión. Y la regresión es una función que se llama OLS, que está dentro de la librería que es StatModel. Arriba StatModel, lo abrevié como SM. Entonces solo necesita dos cosas, que le diga quién es Y y quién es X. Y eso lo guarda como un modelo en un objeto que se llama EST. Esto solamente es un modelo. EST solamente es el modelo. No he hecho estimación. La estimación la va a hacer aquí. Aquí le digo, quiero que al objeto que se llama EST, quiero que lo ajustes y que lo guardes en EST2. Y luego quiero que me imprimas los resultados, pero el resumen de los resultados de EST2 y los muestres abajo. Entonces aquí tengo la regresión. Entonces, ¿qué tengo? Estos son los betas, el coeficiente asociado a la constante es menos 5.087, el logaritmo del precio, el logaritmo de la producción es este es el precio del trabajo, precio del capital y precio del combustible. El error estándar, la máquina por default ya los extrae y los calcula, demuestra el error estándar y los estadísticos T que resultan de la división de este coeficiente entre este, resulta este valor y así me voy con todo. Como es una prueba de hipótesis de dos colas, puedo calcular el p-value, que es este que está aquí. Entonces, la regla, acuérdense, cuando analizamos p-value, pues, bueno, depende, ¿no? Pero vamos a pensar en un alfa de 0.05. Entonces, si es menor a 0.05, entonces decimos que rechazamos la hipótesis nula. Entonces, en este caso, por ejemplo, rechazo la hipótesis nula y puedo decir que la constante es estadísticamente diferente de cero. En este caso también puedo decir que el efecto de la producción en el costo total es estadísticamente diferente de cero, pero el precio del trabajo no lo es y el precio del capital tampoco. De acuerdo a mi estimación, las únicas dos variables que tienen un efecto sobre el costo total, estadísticamente, no teóricamente, ¿no? Porque nosotros construimos el modelo teórico en el cual el costo depende del precio de los factores y de la producción. Esa es una construcción teórica. Cuando lo pasamos por una prueba estadística o una prueba empírica, encontramos que al menos los datos lo que nos dicen es que el precio del trabajo y el precio del capital no tienen un efecto estadísticamente diferente de cero sobre los costos totales. Entonces, las únicas variables que estadísticamente definen el nivel de costos es el precio del combustible y la cantidad producida. De este lado tengo el intervalo de confianza. Otra forma de poder saber si la prueba de hipótesis la voy a rechazar o no es verificar si el intervalo de confianza cambia de signo. Si cambia de signo de menos a más, entonces estoy capturando al cero dentro de mi intervalo de confianza, lo cual significa que uno de los posibles valores para el coeficiente que estoy analizando es cero. Entonces es probable que estadísticamente sea cero, lo cual se puede ver únicamente en los casos que estamos rechazando la hipótesis nula, que es este, y que es este, porque el intervalo cambia de signo. Entonces el cero está dentro del intervalo. ¿Sí? Aquí arriba hay otras estadísticos que no estoy viendo con ustedes. Los van a analizar con más cuidado en econometría. De momento los quiero dejar solamente como parte del resultado que no voy a analizar. Probablemente lo único que sí voy a analizar es por aquí estaban la suma de residuales. Perdón, solamente el trabajo y el capital pueden
O sea, son los que salieron estadísticamente cero. Estadísticamente diferente de... el trabajo dijo, sí, estadísticamente cero. Sí, Ok. Y ocupamos un alfa de 0.05, ¿verdad? correcto. ¿Sí? Ok. Digamos que el alfa de 0.05 es la convención, ¿no? Algunos de ustedes pueden relajarlo y decir un alfa de punto 10, algunos ser más estrictos y decir un alfa de 0.01. Pero digamos que la convención, acuérdense, convención deriva de que estamos de acuerdo, no de que estamos convencidos. O sea, así lo convenimos, porque así nos conviene decir que es 0.05. Bien. Entonces, Profe, por eso, una pregunta. sí, ¿Para qué servía la función OLS? OLS es la que hace la estimación. Bueno, LS es la que define el modelo. Entonces, lo que yo le digo es, quiero que hagas un modelo de regresión entre Y y X. Entonces, digamos que establece todas las relaciones para poder estimar, pero solo plantea el modelo. Es como cuando hacemos la ecuación de esto es lo que quiero estimar. Eso es lo que hace OLS. Ok, o sea, pero SM es la librería, entonces. La librería, ¿sí? Si nos regresamos hasta arriba, SM está aquí, mira, ¿dónde está aquí? SM. Es Ujú. una librería que le importé, statmodel.api, le importé como SM. Y ya cuando estimamos el modelo, o sea, en la función fit, eso ya es resolverlo, entonces. Exactamente. Entonces, uno es en DOLS lo planteamos. Y en FIT resolvemos, decimos, ahora estímalo, resuélvelo y dime cuáles son los resultados, ¿no? ¿Y cómo imprimo los resultados? Ya con la función print. Y le pregunto por un objeto que está, bueno, por una característica que está dentro de el objeto que se llama EST2, que es el summary, ¿no? Le digo, imprime summary, ¿vale? Por ejemplo, aquí abajo le voy a preguntar por los parámetros, ¿no? Cuando le pregunto por los parámetros, que también está dentro de EST2, lo que me dice solamente son las betas. ¿Sí? Cuando le pregunto por los valores T, le puedo preguntar por eso, me los dice también, y aquí está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí están las T, que son básicamente estos de acá, algunos de esta columna, son estas T. Aquí hicimos la primera prueba de hipótesis, ¿no? Que era para ver si eran el efecto nulo o no. Exactamente. Aquí Ok. hicimos la primera prueba. Profe, Ahora yo tengo vamos a una hacerla. duda. Sí, claro, Ahí donde dice P mayor que eso es ahí es la parte donde checamos si se cumple realmente nuestra hipótesis. sí. Y es el p-value. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Entonces, acuérdate, p-value menor a 0.05, porque estoy asumiendo un alfa de 0.05. Si es menor a 0.05, estamos en la zona de rechazo. Entonces rechazamos la hipótesis. Si es mayor a 0.05, estamos en la zona de aceptación. Y este p-value solamente es válido para pruebas de Roscoe. ¿Sí? Okay. Y en este caso, estamos haciendo una prueba de Roscoe. Ahora veamos la hipótesis de interés, ¿no? Que la que nos interesaba era la suma de que beta 3, beta 4 más beta 5 es igual a 1. ¿Sí? Esa la vamos a hacer aquí. Lo primero que voy a hacer es esto. Voy a declarar una fórmula. Y la fórmula le voy a decir, esta es la fórmula de la regresión. El logaritmo del costo total es una función de una constante, del logaritmo de la producción, del logaritmo del precio del trabajo, del precio del combustible y del precio del capital. Y quiero que estimes con otra función OLS, noten la diferencia. El OLS de arriba viene de la librería que se llama StatModel y este OLS es otro OLS que está arriba, que lo importé de otra librería, aquí
necesita el OS. También lo importé de StatModel, pero de otra dirección StatModel, fórmula.api, y le dije quiero que importes OLS. ¿Sí? Pues son dos funciones OLS diferentes, una en mayúsculas y otra en minúsculas. Bien, ahora, dicho eso, me regreso hasta la posición aquí. Entonces, OLS, y le digo, ¿qué parámetros necesita OLS? Necesita básicamente dos. Necesita que le diga la fórmula o el modelo y los datos. Entonces, la fórmula ya la declaré aquí arriba. La fórmula, luego los datos, mis datos se llaman data frame. Entonces, dentro de data frame va a buscar el software, va a buscar aquellas columnas que se llaman aquí, como está descrito aquí arriba, y quiero que los ajuste, y luego que los ajuste, que imprima los resultados. Entonces, hace la regresión tal cual, ¿no? Lo que ya he dicho anteriormente. Pero, para lo que lo voy a utilizar es para esto. Noten aquí creé un objeto que se llama result, que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es plantear la hipótesis. Mi hipótesis es esta, que el coeficiente asociado al precio del trabajo más el coeficiente asociado al precio del combustible más el del precio del capital es estadísticamente 1. Esta es mi hipótesis. Ustedes pueden hacer tantas hipótesis como quieran, las combinaciones lineales que ustedes quieran, igualarla a 0, por ejemplo, o igualarla a otro valor. Entonces, y luego, ¿cómo le evaluamos? Le digo que dentro de resultados, ¿no? Está arriba, que lo definí aquí arriba, result, aquí, quiero que le aplique una prueba T al objeto que se llama hipótesis y que lo guarde en este objeto que se llama t-test y que luego le digo imprime los resultados. Me faltó ejecutar. Profesor, disculpe, la forma en la que planteamos la hipótesis y la forma en la que planteamos la fórmula son, o sea, equivalentes a como lo habíamos hecho arriba con definiendo con OLS y después con FIT. Sí, son equivalentes. O sea, en realidad, si tú quisieras ahorrarte como los pasos que yo hice, podrías evitarte esta sección de aquí, porque en realidad ya lo estás haciendo hacia abajo. ¿No? Profe, pero esa fórmula que utilizamos cuando ocupamos OLS fit es diferente a la que a la expresión de la hipótesis, ¿no? O sea que ¿cuál es la fórmula de acá? ¿Es la de las betas? ¿Es la de la regresión lineal? La fórmula que estoy aquí subrayando, espero que se vea. Esta fórmula es la fórmula del modelo de regresión. Okay. Y esta fórmula que está aquí abajo es la fórmula de la hipótesis. Ok. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Y Karina Sí. o no? Me dice sí, no. Sí, vale. sí. Una vez que ejecuto la prueba, entonces me sale el coeficiente. ¿Y este coeficiente quién va a ser? Ah, bueno, este coeficiente es la suma de las betas menos 1. ¿Cómo sé que es eso? Ah, bueno, porque mi hipótesis aquí arriba la planteé así. Aquí. Mi hipótesis es que beta 3 más beta 4 más beta 5 es igual a 1. Entonces, si voy a utilizar una T, lo que tengo es que, déjenme probarme este código que está aquí. De hecho, probablemente lo debería haber hecho así, pero las betas. En realidad lo que estoy haciendo es esto. Esto es lo que voy a evaluar. Beta 3, beta 4 más beta 5 menos 1. Y esto dividido aquí, me falta ajustar por una R. Entonces, abajo va a estar ajustado por R. Aquí va a ir R mayúscula. Pero lo tengo como más de S. Tiene. Así. Y ahí está.
Ah, pero este es traspuesto. El último es traspuesto. Ahí está. Entonces, esta es la fórmula que voy a ocupar para evaluar la T de esta hipótesis. Es beta 3 más beta 4 más beta 5 menos 1 dividido entre la varianza del amigo que está aquí arriba. ¿Cómo es la varianza de este? Ah, es sigma cuadrado estimado multiplicado por R y ya no necesito la posición caésima porque en realidad ya. Entonces, esa es la fórmula que estoy utilizando para calcular T. Ahorita, esos ajustes que estoy haciendo al código que me di cuenta, los voy a subir allí por si alguien se me perdió por ahí, los puedan checar en GitHub. Bien, entonces lo que tengo aquí, este coeficiente es la suma de beta 3, beta 4 más beta 5 menos 1. Entonces ustedes pueden sumar este beta, que es 0.43 más 0.42 más menos 1. Bueno, el coeficiente es la suma, entonces le va a restar 1 y va a evaluar el error estándar es el T. Entonces lo que básicamente estoy diciendo es que el T me sale 0.757, entonces el p-value me sale mayor a 0.05. En este caso no puedo rechazar la hipótesis nula. Eso quiere decir que estadísticamente la suma de estos tres es 1. ¿Sí? Noten la diferencia. Esta prueba sí quiero más bien que sea, esta sí quiero aceptar la hipótesis nula, porque quiero que sean igual a 1. ¿Vale? O sea, en la primera hipótesis anterior, el p-value nos salía mayor al alfa y rechazábamos la alternativa, ¿no? O sea, más bien aceptábamos la hipótesis nula. En el anterior, sí, exacto. Buscábamos rechazar la hipótesis nula porque la hipótesis nula era que el coeficiente era estadísticamente cero. ¿No? Entonces, en este caso de acá, en estos casos queremos que el p-value sea menor a 0.05 porque queremos rechazar la hipótesis de que son estadísticamente cero. Y en este caso de acá, buscamos lo contrario, porque queremos que esto sea igual a 1. Entonces, queremos aceptar la hipótesis 1. Entonces, buscamos que nuestro p-value sea mayor a 0.05. ¿Sí? Entonces, es un juego de qué queremos de la hipótesis. ¿Vale? Ya solamente para acabar, aquí lo que hago es recupero mi estimación de la regresión, recupero como un costo estimado promedio y lo grafico. Entonces, por ejemplo, los puntitos rojos son, digamos que los datos empíricos y los puntitos azules son como mi estimación de costo medio. Entonces, digamos, no es tan bueno el modelo ahora que ya lo veo no gráficamente. No replica muy bien los datos. Pero bueno, para los 50 esto era un sistema. Pero bueno, para este momento tal vez no. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con lo que vimos hoy? Profe, yo tengo una duda. Sí, claro, bien. O sea, en realidad estamos haciendo como dos pruebas de hipótesis. O sea, primero vimos que no es cero. Sí. Y después, o sea, teníamos que ver que realmente como el cambio es 1, pero siempre se hace en análisis de regresión. Es más bien, depende del problema. Nota que esta hipótesis, me voy a regresar hasta el principio de esto. Nota que la hipótesis de que la suma sea igual a 1 es una restricción teórica. Porque dado como construí yo el modelo teórico, la beta 3, beta 4 y beta 5 contiene los coeficientes asociados a alfa 1 entre R. Entonces, teóricamente esos tres
la suma de estos tres suma 1. Entonces, digamos que mi restricción teórica es que esos deberían sumar 1. Por eso hice esa prueba. Entonces, era lo que yo les decía en clases pasadas. La hipótesis nula base o la convención es probar si el efecto es estadísticamente 0 o no. Esa es la convención. Pero ustedes pueden agregar pruebas de hipótesis adicionales porque tienen algún tipo de problema teórico que necesitan probar. Y en este caso, mi problema teórico es este. Puede haber otros casos en los cuales el problema teórico sea probar que la diferencia de dos coeficientes es igual a 0, que la diferencia de coeficientes es igual a otra constante, 3, 4, lo que sea, ¿no? Todo ¿Vale? depende Pero de la este es construcción de los estimadores, de los betas. Sí, la construcción de tu modelo teórico. Porque Ok. acuérdate que nosotros somos científicos sociales, nosotros partimos de una concepción teórica, hacemos una modelación teórica de un fenómeno y le ponemos restricciones a ese modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, asumimos siempre que la relación precio-cantidad es negativa. ¿Y me explico? Ese tipo de modelaciones hay que pasarlas por una prueba empírica. Para eso sirve el análisis de regresión. Ok, gracias. Vale. No sé si tengan otra duda, si no, más bien aquí quiero terminar. Yo no entiendo bien por qué si queremos que los retornos sean constantes en toda la industria, no tomamos desde beta 1 hasta beta 5 igual a 1, o sea, es la suma, sino desde beta 3 a beta 5. Porque la forma que toma la... Mira, déjame ver dónde está. Aquí, mira. ¿Cómo sabes que esta función tiene retornos a escala constante? Por la suma de los exponentes. Exactamente. O sea, multiplicas por una constante L cada uno de los factores, factorizas y ves si cuando el exponente asociado a ese constante es igual a 1, entonces dices, los retornos a escala son constantes. ¿Sí lo ves? Ah, ok, beta 1 y beta 2 no tienen alfa, ¿verdad? Sí, por eso. ¿Vale? Te digo, todo es una modelación teórica. O sea, no se les olvide eso. En economía siempre vamos a hacer modelaciones teóricas y es condicional en que la teoría que planteamos es correcta. Siempre va a ser esa la regla. ¿Vale? ¿Por ahí tienen alguna duda? Vale. Si no hay dudas, los veo el jueves. Quiero platicar con ustedes un ejemplo de una regresión logística. Ya es lo único que me faltaría. Sí, profesor. Gracias. Sí. ¿Vale? Gracias. Ok. Nos platicamos el jueves. Hasta luego.